no hizo ningún impacto, no hizo ningún impacto en la tierra, porque ya cuando cayó, cayó totalmente despedazado. Y lo que es la situación, la gente siempre se va a aprovechar de eso y ya se están vendiendo por internet los pedazos de meteorito. No sea que compres una piedra del cerro de acá y te digan que es del meteorito. O sea, tengan cuidado con eso, la gente de todas maneras no renuncia a su codicia, a su avaricia. Ahora, lo que sí es una clara señal de que los tiempos están muy cerca, que ha de haber pensado el presidente Vladimir Putin de Rusia en cuanto que no pudieron detectar ese misil, y si hubiera sido un misil, entonces quedó al descubierto que la Rusia intocable no es tan intocable. Así que pongamos atención a todo lo que les voy a comentar ahora. El cónclave, o sea, la reunión de cardenales, ya se adelantó. Las fuentes últimas es que se va a hacer en la primera, semana de marzo. Entonces, se está adelantando todo, se está adelantando todo. Por otro lado, tenemos la noticia de que Barack Obama está hablando ya mal de la Torá de una manera no directa, pero sí, digamos, no dice Torá, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dice que no se puede uno regir, o los gobiernos actuales, por lapidar a una persona o por la comida kosher, etcétera. Entonces está hablando mal de la Torá. Nosotros sabemos que su automóvil le hace llamar la bestia, sabemos que él es musulmán, sabemos que entró a otros 4 años de periodo presidencial. Pero bueno, todo se está conjuntando y rápido, y van a llover más noticias más rápido. Ahora, la noticia de que la tribu, pongan mucha atención, de que la tribu de Manasés, de Manashe, de la India, empezó a llegar a Israel. Ahora, una pregunta, ¿será? ¿A qué voy? ¿Cómo les consta que son de la tribu de Manashe? Recuerda que entre las 10 tribus está la de Manashe. Es un decir, porque los adoptó Yahweh como Jacob como sus hijos. Pero, ¿no se te hace un poco raro? A ver, veamos, la noticia de que la tribu de Manashe regresa, o sea, a Israel regresan de la India. ¿Regresan de la India? O sea, hacia Eres Israel. Entonces puede ser, todo ahorita vamos a poner las cosas poco a poquito. Puede ser una trampa, porque puede ser esto, pongan mucha atención aquí. ¿Quién atiende hoy? Puede ser que digan, la tribu de Simeón ya regresó, la tribu de Rubén va a regresar, la tribu etcétera, de Isaacar ya regresó. Y entonces puede ser que vaya por ahí la cosa, amados. Ahorita estamos en una incertidumbre tremenda de muchas cosas, pero no asustados. Puede ser que diga, bueno, ya regresaron las 12 tribus de Israel y todos los demás no son israelitas. Entonces, ¿dónde quedamos tú, yo? ¿Dónde quedamos? No había ninguna razón lógica en la Tanaj como para decir que regresaríamos. Ahora, si el Eterno nos quiere llevar de una vez, aleluya. Pero vamos, la cuestión de los que no guardan Torah, ellos van a estar en Eres Israel, van a estar otros que creen en Yahshua como Mashiach en Eres Israel, pero la mayoría de los que creemos que Yahshua es el Mashiach, no estaremos en la gran tribulación, o al menos es la mayoría, en Eres Israel, de la casa de Israel. No sé si me di a entender, porque si no, entonces el Eterno no diría al final de la tribulación que Él recogería a sus escogidos, a sus hijos de los 4 puntos de la tierra. ¿Dónde quedaría eso? ¿Quién va entendiendo? Entonces, ¿será que la tribu de Manasés, de Manashe, regresó de la India a Israel? Puede ser una trampa, hermanos. No me atrevo a decir que no sea verdad que algunos vengan de la tribu de Manasés, pero puede ser una trampa. Vuelvo a repetir para que quede bien claro. Si no, al ratito dirían, ya regresó la tribu de Simeón, de Isaacar, de Leví, etcétera, ya todos están acá. Todos los demás son falsos. Puede ser. Recuerda que siempre
el diablo, Yahshua HaMashiach le reprenda, ha querido negar que hay dos casas, pero aquí lo dice en la Tanaj, que hay dos casas, casa de Judá y casa de Israel. Ahora, voy a ir por puntos por todo lo que vamos a proyectar. Número 1, tienes que tener en cuenta que hay un paralelismo entre profecías bíblicas, lo que es la católica romana y el Islam. Tienes que tener eso en cuenta. Tienes que tener mucho en cuenta que hay paralelismo entre el Islam y la católica romana. Es decir, que yo no me voy a desmentir de lo que yo ya dije en Apocalipsis, los audios de Apocalipsis que están grabados, porque yo dije que cuando dice Yohanan y fui llevado al desierto, bueno, es que en Roma no hay desierto, pero sí en Arabia Saudita. 1, 2, los audios de Apocalipsis. 2, el tema de la bestia y el sistema global, cuando expliqué yo todo el origen del Islam. Entonces, como número 1, tenemos que tener en cuenta, memoria y en cuenta que hay un paralelismo entre la católica romana y el Islam, y entre el Islam y la católica romana. Como número 2, tienes que recordar que mar en la Biblia, en la Tanaj, significa a veces mar literal, o sea, mar de agua, o multitud de gentes. Cuando dice que la bestia subirá del mar, no está hablando de mar literal, está hablando de una multitud de gentes, Entonces, si te quedará claro, no se te olvidará que mar quiere decir mar literal y multitud de gentes al mismo tiempo. Número 3, tienes que recordar que el Vaticano siempre ha querido Jerusalén como su capital. Eso lo ministré en la bestia y el sistema global. Entonces, tienes que recordar eso. No se nos olviden las cosas, hermanos, porque luego van surgiendo noticias y se nos puede olvidar alguna cosa de las que ya se ministraron acá. Entonces tú tienes que recordar que el Vaticano siempre ha querido Jerusalén como su capital y que utilizó a los musulmanes para esto. Y al no lograrlo, o al ver que los musulmanes estaban logrando ciertas cosas, para la redundancia, utilizó el sistema papal a los cruzados para hacer la guerra contra los musulmanes. ¿Sí recuerdas la administración? Eso es muy importante, por favor, muy importante. Número 4. Con esto recordamos que el Islam es hijo de la católica romana, mas no los musulmanes. Los musulmanes existían mucho antes, lógico, desde antes del nacimiento de la católica romana, pero el Islam, el sistema como tal, es hijo de la católica romana. Ahora, tú puedes leer libros de historia, puedes entrar a internet y corroborar que todo lo que yo dije en el tema de la bestia y el sistema global es verdad. O sea que el Islam es hijo de la católica, eso lo sabe cualquiera que se haya puesto a estudiar profundidad de este tipo de temas. Número que sigue. Recordar también que Benedicto XVI, el que todavía es papa ahora, dio gracias a los astronautas por la construcción de la estación espacial. Si yo ya no mal revisé todas las noticias, etcétera, no fue, por ejemplo, el presidente de Rusia el que le dio las gracias a los astronautas por haber hecho la estación espacial. No fue el presidente de Estados Unidos o de Francia o la presidenta de Alemania, no. Fue Benedicto XVI el que dijo: gracias porque construyeron la estación espacial, ahora sí pueden regresar. Bueno, eso no se nos tiene que olvidar. Como número que sigue, vamos a ir recapitulando, no es una administración de Torah, estamos viendo que se acercan los últimos tiempos y vamos a ir viendo este tipo de temas con cuidado, pero sí con mucho cuidado, con lupa. El rayo que cayó en el Vaticano al renunciar el Papa Benedicto XVI. Así que ese mismo lunes de hace 8 días, al renunciar, cayó un rayo. Bueno, ahora, traspolamos esto y recordamos el tema de la bestia y la estación espacial, que se dio por marzo más o menos
del año 2012 romano, aquí en esta congregación, está en video en YouTube y en audio en la página de internet. Todos los hologramas de la estación espacial en video y en audio para que lo tengas en cuenta. Entonces, recuerden repasar por favor ese audio o ese video, la bestia y la estación espacial. No se te olvide repasarlo. Y no se te olvide también repasar la bestia y el sistema global, que son varios audios, si no mal recuerdo, son 6, 7 audios, no recuerdo. Ahora, muchos están pensando que el príncipe de Inglaterra, el hijo de la princesa Diana, puede ser la bestia. Muchos están diciendo esto, pero yo no creo, vaya, en lo que yo conozco, y no estoy diciendo que soy el gran erudito, pero cualquiera lo puede pensar así, que un muchacho de este tipo pueda arrastrar multitudes de gentes a su favor. No lo creo. O sea, muchos están pensando, esa pregunta nos la hicieron varias hermanas que vinieron a la fiesta de Sukkot, que vinieron de Europa, me decían esa pregunta: Roe, ¿no cree usted que sea el príncipe de Inglaterra la bestia? No lo creo, porque necesita ser alguien que arrastre multitudes. Ahora, ¿quién arrastró multitudes? ¿O quién arrastra multitudes? He dicho que el presidente de Estados Unidos no arrastra multitudes. Si él invita a 20, nada más irían 10, y de los presidentes de las naciones, o si el rey de España invita a 20, nada más irían 5, es un decir. Pero los que sí arrastran multitudes han sido los papas. Y eso nadie lo puede negar. Eso nadie lo puede negar porque lo hemos visto en noticias, en televisión. Ahora, voy a entrar a un poquito de profundidad. En el caso de los faraones, muchas veces, o en la gran mayoría, los sarcófagos son trapezoidales. Entonces, ¿realmente fue un ataúd donde enterraron a Juan Pablo II? No, es un sarcófago trapezoidal. Ahora, el trapezoide tiene mucho significado en la masonería. Y hay videos y fotografías de la preparación del cuerpo de Juan Pablo II, donde se le puso un velo de seda en la cara, y eso solamente es un signo de resurrección entre la masonería. Aparte, hicieron rituales con huesos. Eso está filmado, no es un invento ni un fotomontaje. Entonces, a Juan Pablo II lo sepultaron en un sarcófago trapezoidal. Son 3 ataúdes, uno hacia el otro. Él pudo mover multitudes en vida, él pudo mover multitudes en vida y en muerte. ¿Y cómo en muerte? Él ya había fallecido y entonces llegaron los presidentes y los primeros ministros, reyes, etcétera, de todo el mundo, Entonces él arrastró multitudes en vida y también arrastró multitudes en muerte. Ahora, es decir que es un ecumenismo completo. Bueno, este Benedicto XVI, el actual Papa, arrastra multitudes, pero no tantas como Juan Pablo II. Es decir, que no es tan carismático, para que se entienda. De hecho, hablando con católicos, cuando se nombró en el 2005, muere Juan Pablo II y nombran a Benedicto XVI, ellos mismos, los pacientes, me decían: doctor, este Papa a nosotros no nos cae bien, el otro sí era muy buena gente, etcétera, por su cara dura, lo que tú quieras, pero de todas maneras hay muchas cosas que vamos a ir platicando. Entonces, a lo que voy es a esto. Hay una pregunta: ¿pueden hacer resucitar a Juan Pablo II? Ahora tú dirás: Roe, ¿no está volviendo loco? Mira, el diablo es capaz de cualquier cosa, y yo no estoy, y vuelvo a repetir por tercera vez, yo no estoy aseverando que va a resucitar, o que lo van a hacer resucitar, entre comillas, el diablo, etcétera, etcétera. Pero lo que sí te puedo decir es que es una posibilidad, aunque no lo estoy afirmando.
conociendo todo lo que están haciendo, todo lo que han hecho, todo el significado del entierro de Juan Pablo II, que tú lo puedes revisar en internet y vas a ver cómo es un sarcófago trapezoidal, vas a ver cómo le pusieron un velo de seda en la cara, hicieron un ritual con una calavera y huesos. ¿A qué te recuerda? ¿Qué te recuerda todo eso? O sea, tenemos que, la M de María o de la masonería, la cruz invertida de los satanistas. Entonces, puede hacer cualquier cosa el diablo con el permiso de Yahweh. Con el permiso de Yahweh. Para tocar a Job tuvo que pedir permiso a Yahweh. Aleluya. Entonces, desde la estación espacial, con todo lo que hemos venido viendo, pueden hacer hologramas. Pongan mucha atención. Puede suceder cualquier cosa en las próximas semanas. Cualquier cosa que se va a asombrar la gente de lo que puede suceder. Yo no lo estoy afirmando, estoy diciendo que puede ser una de tantas que el diablo tenga debajo de la manga. Una de tantas que el diablo tenga debajo de la manga. Yo no lo estoy afirmando. Desde la estación espacial pueden hacer hologramas hacia el Vaticano, como para que la gente vuelva sus ojos hacia el Vaticano y pueda crear mucha atención hacia allá, y pudiera ser, por tercera vez, pudiera ser que tenga el diablo ya un as, como decimos, una carta debajo de la manga, y la saque en el momento. Nadie en la historia, y escuchaste bien, nadie en la historia ha arrastrado multitudes como Juan Pablo II. Nadie. Solamente él lo pudo hacer. Con el permiso de Yahweh, nuestro Elohim. Porque la gente está cegada. Cuando fue su primera visita en 1979, si no mal recuerdo, de la capital del país, México, Distrito Federal, hacia la ciudad de Puebla, que aproximadamente son 230 kilómetros, había una valla humana. 250 kilómetros de gente de un lado y de otro de la autopista, haciéndole valla a aquel entonces Papa Juan Pablo II. ¿Te puedes imaginar eso? Y eran miles de gentes que llegaron a ser millones de gentes haciendo esa valla. Entonces, ahora, yo vi muchas cosas, porque en el año 1979 yo todavía estaba como estudiante en Puebla, y era un operativo tremendo. O sea, yo nunca he visto tanta gente reunida, yo nunca he visto ese tipo de operativos donde no era el papamóvil como ahora, era un camión, pero descubierto, y 2 helicópteros iban así arriba. Qué precisión, que iba avanzando el papamóvil y los 2 helicópteros arriba, por si algo pasaba, lo recogían, algún atentado, etc. Vino al Seminario Mayor de Puebla para inaugurar la conferencia episcopal, etc. Y después vamos a hablar qué significado tiene todo eso. Pero, amados, todo eso es oscurantismo, créanmelo, hay cosas muy tremendas allá. Entonces, a lo que yo quería llegar era esto: ¿quién arrastra multitudes? Y tú podrás decir, ¿no está usted diciendo que era el Islam? Sí, yo te dije que es el Islam cuando salga ya la bestia va a empezar a matar judíos y demás, pero la persecución, la angustia de Jacob. Pero a lo que voy es a esto: recuerden muy bien, mucha atención. El papado siempre ha utilizado a los musulmanes. Vayan ustedes, hagan. No pudieron o no hicieron las cosas bien, les mando a los cruzados. ¿Sí me doy a entender? Entonces hay un paralelismo entre la católica romana, por eso empecé con eso, y el Islam y la católica romana. Siempre va a haber eso, porque el Islam es hijo de la católica romana. Así que no me estoy deslindando de lo que yo ya ministré en Apocalipsis, y en la bestia de la estación espacial, y en la bestia del sistema global. Entonces estemos atentos todos. A ver, los que no sean salvos no van a reconocer esas señales, no van a reconocer, supongamos, y 3 veces, supongamos, es un suponer, no estoy diciendo que va a suceder,
pero que hicieran resucitar a Juan Pablo II. Una suposición. Los que somos salvos diríamos, no, eso no puede ser. Pero millones se pueden tragar esa mentira. Y es una posibilidad entre varias. Ahora, ya adelantaron el cónclave, lo del rayo, ¿no se te hace un holograma? Como para ver, para llamar la atención, etcétera, etcétera. Entonces, vamos por favor a abrir nuestra Tanaj en Apocalipsis 17. Y es ahí donde muchas personas inmaduras, pongan mucha atención, Apocalipsis 17, ahorita vamos para allá. Apocalipsis 17, cuando lo tengan me dicen un amén, y ahí se quedan tantito, amados. A ver, pongan mucha atención acá y allá, amados, ahí. Mucha atención. Es ahí donde gente inmadura dijo, no, el rey Palacios ya se desvió. No hubo imperio otomano. Sí, hubo imperio otomano. La historia habla del imperio otomano. Y es que muchos que venían de iglesias cristianas, o adventistas, o sabatistas, o metodistas dijeron, cuando yo ministré sobre, pongan mucha atención, atienden. Cuando yo ministré sobre la bestia de la bestia y el sistema global, dijeron, no aceptamos esa administración del rey de Palacios porque no hubo imperio otomano y todo apunta a la católica. Sí, pero el Islam es hijo de la católica. Así que no tenemos que perder eso. Por eso fui por puntos. Que no se te olvide, amado Aj, amada Jod, amado Sahim, que nos ven a través de internet, que no se nos olvide eso. Porque si tú dices, bueno, nada más de la católica, sí, pero tiene sus aliados, hay muchas cosas. Apocalipsis 17 y son 10, verso 10, ¿sí lo tienen? Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. A ver todos el 10 y el 11, amén. Ahora, mucha atención, por favor. No se te olvide, amado Aj, que hay un paralelismo entre católica romana e islam. ¿No se te olvidará? ¿Cuántos hay acá? No se te va a olvidar. Ok. Ahora, si tú revisas los audios de la bestia y el sistema global, si lo quieres anotar de una vez para que como te sirva de un repaso, es Egipto, 1, 2, Asiria. Vamos rápido. Egipto, 1, 2, Asiria, 3, Babilonia, 4, Medo-Persa, 5, Grecia. ¿Sí? Imperio romano y el otomano. ¿Ok? Son 7. Bueno, pero ¿qué hay del papado? Se firmó un decreto donde se iba a instaurar el Estado Vaticano como tal. Y entonces se les considera también reyes. Se les considera reyes. Se les considera. ¿Por qué crees que tienen guardia? Los que se visten con la vestimenta que, valga la redundancia, creó o inventó, perdón, más bien, el único creador es Yahweh. Inventó Miguel Ángel, el pintor, el escultor. ¿Por qué crees que tienen su propio banco? ¿Por qué crees que tienen su propia estación de radio? Porque es un estado. O sea, el Papa cuando visita un país es recibido como guía espiritual y como jefe de estado. ¿Es así? ¿Es así? Bueno, entonces, el primer jefe de estado fue Pío XI, anótenlo por favor. El segundo, Pío XII. Y con él fue el holocausto.
Tercero, Juan 23. Después Pablo VI, el cuarto. El quinto, Juan Pablo I. Ese duró breve tiempo, pero no, Juan Pablo I. Después Juan Pablo II, duró muchos años, 27 años prácticamente, el pontificado. Y Benedicto XVI. Ahí tienes los 7. Ahora, hay muchas dudas porque miren, si yo no recibo un aviso, bendito es el nombre de Yahweh del Eterno, que me diga, ¿es esto? Entonces no, yo lo anunciaría, pero yo no le voy a jugar al falso profeta, ni tú tampoco. O sea, en internet puede haber mucha información, a veces yo no me meto mucho a internet, o no me meto prácticamente a internet, porque puede haber mucha información y la gente toma esto y toma el otro y acaba más confundida. Ciertamente Benedicto XVI duró poco tiempo, porque duró prácticamente casi 8 años, a comparación de Juan Pablo II, que duró 27 años, es casi nada o poco, pero el que es casi nada en tiempo es Juan Pablo I. Entonces, ¿será alguno de los papas el próximo papa, la bestia o el falso profeta? Mira, por favor, amado Sahim, no sabemos nada. Lo que sí te puedo asegurar, y tú lo has visto, es que nadie mueve multitudes como ellos, nadie. Y nadie movió multitudes como Juan Pablo II. Y que el diablo puede hacer cualquier cosa y confundir a la gente. Si esto fuera verdad, o sea que el diablo hiciera una falsa resurrección, porque sería una falsa resurrección, lógico, de Juan Pablo II, la gente se volvería loca de alegría, porque realmente lo adoraban. Nosotros adoramos a Yahweh, a ninguna criatura adoramos, solamente al Rey de la Gloria, Yahshua HaMashiach. Entonces, se volvería realmente loca la gente. Ahora, muchos dicen, pongan atención, muchos dicen, bueno, el Vaticano controla a 1.500 millones de católicos en el mundo, pero hay más chinos y hay más musulmanes, o musulmanes más o menos se van dando en el número 1.000, 1.100.000, 1.200.000, 300.000 o hasta 1.500.000. Pero vuelvo a repetir lo que dije al principio de la administración. Recuerda que hay un paralelismo y que el Islam es hijo de la Católica Romana. Ahora, y ahorita vamos a ver algunas cosas del por qué, con un video que aparentemente no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Entonces, el video es sobre lo que yo les decía hace 8 días, sobre que en el Corán nunca aparece el nombre Jerusalén, nunca aparece el nombre Palestina. Entonces, ¿por qué se la pelean? Porque no la consideran ciudad santa, simplemente es por hacer mal a los hijos de Israel. Entonces, yo puse todo esto ahorita así en la mesa, y cada quien ore y ayunemos y que el Eterno nos dé dirección. Pero lo que sí sabemos es de que debemos llevar una vida kadosh. Salga quien salga, o el diablo vaya a hacer las cosas con el permiso de Yahweh, todo lo va a hacer con el permiso del Eterno, porque es el Eterno el que causa la confusión, porque la gente no quiere la Torah. Entonces Él les entrega un poder engañoso para que se pierdan en la mentira. Ahora, esto que te dije tiene mucho peso. Entonces, vamos por favor a Isaías 28, donde estábamos hace 8 días, amados Sahim. Vienen cosas espeluznantes, amados, espeluznantes, no sabemos qué vaya a pasar. Pero yo sí te puedo decir, conociendo los rituales de la masonería y todo eso, hay un código bien específico. A ningún papa se le ha puesto ese velo de seda que significa la resurrección, a ningún papa, ninguno de los del Estado Vaticano que ya te mencioné.
solamente a Él. ¿Por qué? ¿Puede ser o no puede ser? Vamos a esperar que el Eterno tenga rajem de todos nosotros, porque ellos tienen el poder, ¿eh? Los jesuitas e Illuminati están metidos en Rusia, en China, en Pakistán, en todos lados. Para ellos, mira, que tantos millones de chinos adoren al dragón, Yahshua HaMashiach le reprenda, para ellos no hay ningún problema, porque ¿qué es la idolatría? Sino adoración al dragón. ¿Qué es el culto a los muertos? ¿Qué son las misas para muertos? ¿Qué es que se haya traído, y recuerdo a esto ahora, la sangre de Juan Pablo II? ¿Quién recuerda eso? O sea, tenemos que tener memoria, amados, y todos, no vamos a caer como el rabino que dice, bueno, todos somos hermanos, no importa si eres budista, musulmán, etcétera. No, ¿cómo? Yo lo había mencionado hace tiempo. ¿Cómo va a ser mi hermano un adorador de serpientes? No, hermanos, Agim, somos los que guardamos la bendita Torah. Eso dice Yahshua HaMashiach. Isaías 28, verso 15, cuando lo tengan. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Ahora pongan atención, no nada más Shimon Peres, y me voy a decir esto, porque es el presidente de Israel, sino también el primer ministro Netanyahu, acaba de darle gracias al Papa Benedicto XVI, porque con él se disminuyó el antisemitismo. No, yo no estoy de acuerdo. El antisemitismo sigue. Y cuando la bestia salga, ya lo dijo Yahshua HaMashiach, cuando se ponga la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, huyan a los montes. Entonces entendemos claramente, y el Eterno permitió que yo viajara a Israel para que ya teníamos muy mala información de algunas cosas. No hay como ir y ver, y algún día, si el Eterno lo permite, así como ese día que regresé del viaje les conté algunas cosas, les voy a contar otras, porque todo está muy claro. O sea, se han mezclado tanto, se casan mujeres judías con árabes, todo está preparado, amados. Dice el 16, por tanto Yahweh el Adón dice así: aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, bendito Yahshua HaMashiach, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a corte de él, y a nivel de la justicia, y granizo barrará el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. ¿Qué pasaría? A ver, es una suposición. Recuerden que no estoy diciendo que va a resucitar Juan Pablo II. Es una suposición, pero si ocurriera, tú dirás, no, Roe, no se lo van a creer. No, sí se lo están creyendo, en cuanto están creyendo y dándole las gracias a Benedicto XVI, están creyendo muchas cosas. Tú viste el video, lo tienes en YouTube, donde dice este rabino, nosotros todos somos hermanos, tenemos el mismo Dios. ¿Tú crees que no van a ser engañados más? Si ya están engañados, hay cegadez, ya no hay incredulidad, y es una cegadez total. Entonces, amados, vamos por favor a 2 de Tesalonicenses. Bendito es el abacados. 2 de Tesalonicenses 2, verso 10. Bueno, miren, voy a leer desde el 9. ¿Lo tienen? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Por obra. O sea, va a intervenir el diablo ahí. Está hablando de la bestia. Yahshua HaMashiach le reprenda. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Señales. Vamos a ver cantidad de cosas, amados, y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, la Torah de Yahshua HaMashiach. Él es el camino, la verdad y la vida. Por esto Elohim les envía un poder engañoso. ¿Acaso será la resurrección de Juan Pablo II, si es que se da? ¿O llegará otro? No sabemos muchas cosas, pero hay cosas, parecería que se inclinará la balanza hacia ello.
Por eso Elohim les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Tremendo. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, la Torah de Yahshua HaMashiach, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, amados Ajim, estamos viviendo momentos tremendos que tú me podrías hacer una pregunta y dirías, bueno, por fin, ¿son los imperios o son los papas? Recuerda que todo está entrelazado y que hay cosas que nosotros no sabemos. Shaul, conocido pues como Pablo, pero su nombre es Shaul, él pensaba que el rescate de los creyentes sucedería en su época. Por eso lo dijo o sea, él, no todos dormiremos, sino todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque entonces escucha los 3 audios de códigos bíblicos. Si hay un rescate, pero al final de la tribulación. Él nos salva. Pero la ira es prácticamente su venida. Es decir que, recuerden que en el caso de Apocalipsis están primero los sellos, después las trompetas y después la ira. Pero la ira queda muy aparte. Los sellos y las trompetas van entrelazados. Pero al mismo tiempo las copas. ¿Y cómo entonces? Si desde el gran terremoto que va a haber está en Apocalipsis, muy adelantadito, tú lo vas a ver ahí, lo vas a escuchar en los audios. ¿De qué estamos hablando? Hay una manera de no ser engañados. Dice Yahshua HaMashiach, y esto quiero que pongan mucha atención. ¿Se atienden? En Mateo 24 dijo Yahshua HaMashiach que muchos de los escogidos serán engañados. Pero si nosotros no transliteramos, si vemos con ojos hebreos que dice Yahshua, es que los elegidos no serán engañados. Los elegidos, los escogidos pueden ser engañados. Los elegidos no. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un escogido y un elegido? Parecería lo mismo, pero no lo es. Esas son cosas ya más profundas. Un escogido es aquel, yo le dije, Yahshua llamó a uno, ven, sígueme. No, deja que entierre a mi padre. Entonces ese no se quiso dejar escoger, porque tenemos libre albedrío. Bueno, ese ni siquiera cuenta. Pero alguien que lo llamó el Eterno y dijo, ven, sígueme, y ese escogido pudiera ser engañado inclusive. Ahora, el problema es de los que se dejaron escoger, muchos están tibios o están apostatando, esos van a ser engañados. Pero alguien que tiene temor del Eterno todo el tiempo, se mantiene en santidad, ese es un elegido y ese no va a ser engañado. Yo estoy seguro, mira, muchos ahorita han dejado la Torah y se han vuelto al judaísmo ortodoxo, negando que Yahshua es el Mashiach. Esa gente, lógico que va a ser engañada, lógico. Se está negando a Mashiach, y sin Mashiach Yahshua no podemos hacer nada. Lógico. ¿Por qué la casa de Judá va a aplaudir? Tú dirás, pero no necesita ser un judío que tenga kipa, que tenga barba, que salga con su talid y diga, yo soy el Mesías. No lo aceptaría el Islam como el Mesías, no lo aceptarían los chinos. Tiene que ser alguien que ha dominado el mundo por tantos siglos. Y entonces como que la balanza se empieza a inclinar a que tiene que ser algo del papado, ¿no? Pero te lo dejo, o sea, no te estoy diciendo, no quiero influirte en tu manera de pensar, pero ¿va a salir acaso un judío? Si nos odian, ¿cómo va a aceptar un musulmán que un judío reina el mundo? No lo va a aceptar. Pero recuerda que el Islam es hijo de la católica, recuerda que los jesuitas iluminados están en Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, China, Rusia, todo. La maquinaria que tienen los jesuitas, amados, es impresionante.